¿Y si todo lo que crees saber sobre el amor, el poder y las relaciones fuera una ilusión cuidadosamente construida? Desde tiempos antiguos, los seres humanos han luchado no solo por sobrevivir, sino por dominar, influir y proteger sus propios intereses. En ese juego silencioso, las emociones no siempre son lo que parecen, y las intenciones rara vez son puras. Hoy no vengo a consolarte. Vengo a revelarte una verdad incómoda. En el fondo de cada relación existe una dinámica de poder que pocos se atreven a reconocer. Y quien la ignora, inevitablemente pierde. Creemos, con una seguridad casi arrogante, que cada decisión que tomamos nace de nuestra voluntad consciente, que somos arquitectos de nuestro destino y dueños absolutos de nuestros pensamientos. Nos gusta pensar que elegimos a quién amar, cuándo alejarnos, qué decir y qué callar. Pero si observamos con más profundidad, si nos detenemos en ese instante incómodo donde la mente se enfrenta a sí misma sin distracciones, comenzamos a notar algo inquietante. Muchas de nuestras decisiones ya estaban tomadas antes de que fuéramos conscientes de ellas. La ilusión del control es una de las más poderosas que sostiene la experiencia humana. Nos da estabilidad, nos da identidad, nos da la sensación de que no estamos a la deriva en un mundo caótico. Sin embargo, esa ilusión también nos ciega, nos impide ver las fuerzas invisibles que realmente mueven nuestras acciones: el miedo al rechazo, el deseo de pertenecer, la necesidad de sentirnos valiosos, el temor a la soledad. Estas fuerzas no piden permiso, no anuncian su presencia, simplemente actúan desde las sombras, moldeando nuestras elecciones mientras nosotros nos convencemos de que somos libres. Piensa por un momento en una conversación importante de tu vida, tal vez una confesión, una discusión, o incluso una despedida. ¿Cuánto de lo que dijiste fue realmente racional? ¿Cuánto fue una reacción automática, una respuesta emocional aprendida a lo largo de años de experiencias pasadas? Muchas veces, hablamos no para comunicar la verdad, sino para protegernos. Decimos lo que creemos que nos dará aceptación. Callamos lo que tememos que nos haga vulnerables. Ajustamos nuestra personalidad dependiendo de quién esté frente a nosotros, como si fuéramos actores en un escenario que cambia constantemente. Y lo más fascinante y perturbador, es que rara vez somos conscientes de ello. Desde pequeños, aprendemos patrones. Aprendemos qué comportamientos son recompensados y cuáles son castigados. Aprendemos a leer el entorno, a adaptarnos, a sobrevivir emocionalmente. Con el tiempo, estos patrones se vuelven automáticos. Ya no pensamos voy a actuar así para ser aceptado. Simplemente actuamos, y luego justificamos nuestras acciones con razones que suenan lógicas, pero que en realidad son construcciones posteriores. En las relaciones humanas, esta dinámica se vuelve aún más compleja. Cada interacción es un intercambio invisible de necesidades. No solo estamos viendo a la otra persona, estamos proyectando en ella nuestras expectativas, nuestros miedos, nuestras heridas no resueltas. Y al mismo tiempo, la otra persona está haciendo exactamente lo mismo con nosotros. Dos mundos internos chocando, intentando encontrar equilibrio, intentando encontrar validación. Por eso, muchas veces, creemos que queremos a alguien por lo que es, cuando en realidad lo queremos por cómo nos hace sentir, por la seguridad que nos da, por la validación que nos ofrece, por la ilusión de completitud que proyectamos sobre esa persona. Y cuando esa sensación cambia, cuando ya no recibimos lo mismo, comenzamos a cuestionar todo, como si el problema hubiera aparecido de repente, cuando en realidad siempre estuvo ahí, oculto bajo capas de emoción. La ilusión del control también se manifiesta en la forma en que interpretamos nuestras decisiones. Nos gusta pensar que tenemos estándares claros, que sabemos lo que queremos. Pero si observamos nuestras acciones a lo largo del tiempo, muchas veces encontramos contradicciones. Decimos que valoramos la honestidad, pero toleramos la ambigüedad cuando nos conviene. Decimos que buscamos estabilidad, pero nos sentimos atraídos por lo impredecible. Decimos que queremos paz, pero nos involucramos en dinámicas que sabemos que nos desestabilizan. Esto no nos hace débiles, nos hace humanos. El problema no es tener estas contradicciones, el problema es no reconocerlas. Porque mientras seguimos creyendo que estamos en control absoluto, seguimos repitiendo los mismos patrones, una y otra vez.
esperando resultados diferentes. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias ilusiones. Hay una razón por la cual ciertas situaciones nos afectan más que otras. No es casualidad, es historia, es memoria emocional, es todo aquello que hemos vivido y que aún no hemos comprendido del todo. Cuando alguien dice algo que nos hiere profundamente, muchas veces no es solo esa frase, es todo lo que esa frase representa. Es un eco del pasado resonando en el presente, y sin darnos cuenta, reaccionamos, defendemos, atacamos, nos cerramos, nos alejamos, todo en cuestión de segundos. Y luego, más tarde, intentamos explicarlo de forma racional. Lo hice porque era lo correcto, reaccioné así porque la situación lo requería. Pero en el fondo, si somos honestos, sabemos que hay algo más. La ilusión del control también se alimenta de la necesidad de coherencia. Queremos vernos como personas consistentes, como individuos que actúan de acuerdo a principios claros. Por eso, cuando hacemos algo que contradice esa imagen, nuestra mente entra en conflicto, y en lugar de aceptar la contradicción, la justificamos. Creamos narrativas que nos permiten mantener intacta nuestra identidad. Esto es lo que hace que el autoengaño sea tan poderoso. No es que mentimos conscientemente, es que creemos nuestras propias versiones de la realidad. En las relaciones, esto puede ser especialmente peligroso, porque no solo estamos lidiando con nuestras propias ilusiones, sino también con las de la otra persona. Dos sistemas de creencias, dos historias internas, dos formas de interpretar el mundo, intentando coexistir. Y cuando algo falla, en lugar de cuestionar las bases, buscamos culpables. Pero la verdad es más incómoda. La verdad es que muchas veces no sabemos realmente por qué hacemos lo que hacemos. La verdad es que nuestras emociones tienen más poder sobre nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir. La verdad es que el control que creemos tener es, en gran parte, una construcción. Sin embargo, aquí es donde surge una oportunidad, porque reconocer la ilusión no significa perder el control por completo. Significa empezar a verlo con claridad. Significa dejar de operar en piloto automático y comenzar a observarnos con honestidad. Cuando empiezas a cuestionar tus propias motivaciones, cuando te detienes antes de reaccionar, cuando te preguntas, ¿por qué esto me afecta tanto? Algo cambia, no de inmediato, no de forma mágica, pero comienza un proceso de conciencia. Y la conciencia es el primer paso hacia una forma de control más real. No se trata de eliminar las emociones, eso es imposible. Se trata de entenderlas, de reconocer cuándo estás actuando desde el miedo, cuándo desde la necesidad, cuándo desde la inseguridad. Se trata de aceptar que no siempre eres tan racional como te gustaría creer, pero que puedes aprender a ser más consciente de tus propios patrones. Porque al final, la verdadera libertad no viene de tener control absoluto sobre todo, viene de entender qué es lo que realmente te mueve, viene de ver las fuerzas invisibles que antes pasaban desapercibidas, viene de aceptar que eres, en parte, un producto de tus experiencias, pero que también tienes la capacidad de cuestionarlas. La ilusión del control no desaparece por completo, siempre estará ahí, susurrándote que tienes todo bajo control, que sabes exactamente lo que haces. Pero una vez que has visto más allá de ella, ya no puede engañarte de la misma manera. Empiezas a notar los pequeños detalles, las reacciones automáticas, las emociones que surgen sin aviso, las decisiones que, en el fondo, no son tan espontáneas como parecen. Y en ese momento, aunque sea por un instante, recuperas algo que es más valioso que el control mismo, la claridad. Y con claridad, incluso en medio del caos, puedes empezar a elegir de verdad. El poder rara vez se presenta de la forma en que la mayoría lo imagina. No siempre lleva uniforme, ni levanta la voz, ni se impone con fuerza visible. De hecho, las formas más efectivas de poder son aquellas que pasan desapercibidas, que se deslizan silenciosamente entre gestos cotidianos, decisiones pequeñas y dinámicas que parecen inofensivas. Es un juego invisible, constante, casi imperceptible, pero siempre presente. En cada interacción humana, hay un intercambio que va más allá de las palabras. No es solo lo que se dice, sino quién lo dice, cómo se dice, cuándo se dice. Y, sobre todo, ¿qué se espera obtener al decirlo? Porque incluso en los momentos más sinceros, existe una intención,
aunque sea mínima. Puede ser el deseo de ser comprendido, de ser validado, de influir, de conectar o incluso de protegerse. Y en ese intercambio de intenciones, el poder empieza a tomar forma. Muchas personas creen que el poder se basa en dominar al otro, en tener la última palabra o en imponer una decisión. Pero esa es una visión superficial. El verdadero poder, el que realmente define las dinámicas humanas, se encuentra en quien necesita menos, en quien depende menos del resultado, en quien puede retirarse sin perderse a sí mismo. No es quien exige, sino quien puede dejar de exigir. No es quien persigue, sino quien puede detenerse sin desesperar. Esto no siempre es evidente. De hecho, muchas veces ocurre sin que ninguno de los involucrados lo reconozca. Dos personas interactúan, conversan, se acercan, se alejan. Y en ese proceso, se establece un equilibrio invisible. A veces uno cede más, a veces el otro. A veces uno busca más, a veces el otro se distancia. Y sin que se diga explícitamente, ambos sienten cuando ese equilibrio cambia. Ese cambio puede ser sutil. Un mensaje que tarda más en responderse. Una conversación que pierde intensidad. Un interés que ya no es tan evidente. Y, sin embargo, esas pequeñas variaciones pueden alterar completamente la dinámica. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo la interacción en sí, sino lo que representa: atención, validación, importancia. Cuando alguien percibe que está invirtiendo más que el otro, que está dando más de lo que recibe, surge una sensación incómoda. No siempre se reconoce de inmediato, pero está ahí. Es una mezcla de inseguridad, duda y necesidad de reequilibrar la situación. Y es en ese momento donde el juego del poder se vuelve más evidente, aunque siga siendo invisible en apariencia. Algunas personas responden intentando recuperar el equilibrio, se alejan, se vuelven más reservadas, reducen su disponibilidad. Otras, en cambio, intensifican su esfuerzo, buscan más atención, intentan agradar más, se vuelven más presentes. Ambas reacciones son intentos de gestionar esa sensación de desequilibrio. Ambas son respuestas humanas, pero no son neutrales. Cada una de ellas altera aún más la dinámica. Lo interesante es que este juego no requiere mala intención. No es necesario que alguien esté manipulando conscientemente al otro. De hecho, en la mayoría de los casos, no lo está. Es un proceso automático, casi instintivo. Las personas reaccionan en función de lo que sienten, de lo que perciben, de lo que necesitan en ese momento. Y al hacerlo, sin darse cuenta, están participando en una estructura de poder que se ajusta constantemente. El silencio, por ejemplo, puede ser una de las herramientas más poderosas en este juego. No el silencio agresivo o evidente, sino el silencio sutil, el que deja espacio para la duda. Cuando alguien no responde como se esperaba, cuando no reacciona de la forma anticipada, se crea un vacío. Y ese vacío rara vez permanece vacío. La mente lo llena con preguntas, con interpretaciones, con inseguridades. ¿Hice algo mal? ¿Ya no le importo? ¿Por qué está actuando así? Esas preguntas no surgen porque el otro haya dicho algo explícito, sino precisamente porque no lo ha dicho. Y en ese espacio de incertidumbre, el poder cambia de manos. No porque alguien lo haya tomado deliberadamente, sino porque el otro ha empezado a buscar respuestas, a invertir energía emocional en entender lo que está ocurriendo. De la misma manera, la atención selectiva también juega un papel crucial. No todo lo que se ofrece tiene el mismo valor. Lo que es escaso, lo que no se da fácilmente, suele percibirse como más valioso. Esto no es una estrategia consciente en la mayoría de las personas, pero es una realidad psicológica. Cuando alguien está siempre disponible, siempre presente, siempre accesible, su presencia puede volverse predecible. Y lo predecible, con el tiempo, pierde impacto. En cambio, cuando la atención no es constante, cuando aparece y desaparece, cuando no se puede dar por sentada, adquiere un peso diferente. No necesariamente porque sea mejor, sino porque es menos segura. Y la incertidumbre, aunque incómoda, también puede ser intensamente atractiva. Aquí es donde el juego del poder se vuelve más complejo. Porque no se trata solo de lo que se hace, sino de cómo se percibe. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo, pero generar efectos completamente distintos dependiendo del contexto, del momento y de la historia previa entre ellas.
Por ejemplo, una persona puede tomar distancia para protegerse, para procesar sus emociones, para recuperar equilibrio. Otra puede hacer lo mismo como una forma inconsciente de medir la reacción del otro. Desde fuera, el comportamiento es similar, pero la intención, aunque no siempre clara, influye en la energía que transmite, y esa energía se percibe, incluso cuando no se entiende del todo. En las relaciones más cercanas, este juego se intensifica, porque hay más en juego, hay más historia, más inversión emocional, más expectativas. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, tiene un significado amplificado. Lo que en una interacción casual pasaría desapercibido, aquí puede convertirse en un punto de inflexión. Por eso, muchas dinámicas se vuelven cíclicas. Una persona se acerca, la otra responde, luego una se aleja, la otra reacciona. Y así sucesivamente. No es necesariamente un juego consciente, pero se repite con una precisión casi mecánica. Y mientras ninguno de los dos lo vea con claridad, el ciclo continúa. El verdadero cambio ocurre cuando alguien empieza a notar el patrón. No desde la reacción, sino desde la observación. Cuando en lugar de responder automáticamente, se detiene y se pregunta, ¿qué está pasando realmente aquí? Ese momento de pausa es crucial, porque rompe la inercia, introduce conciencia en un proceso que antes era automático. Y con esa conciencia, el poder deja de ser algo que simplemente se experimenta, y empieza a ser algo que se comprende. Comprender el poder no significa usarlo para dominar o controlar a otros. Significa reconocer cómo funciona, cómo se mueve, cómo se transforma. Significa entender que muchas de las tensiones que sentimos no provienen de lo que se dice explícitamente, sino de lo que se percibe implícitamente. También implica aceptar una verdad incómoda. No siempre estamos en la posición que creemos. A veces pensamos que tenemos el control, cuando en realidad estamos reaccionando. A veces creemos que somos indiferentes, cuando en el fondo estamos profundamente afectados. A veces pensamos que el otro depende de nosotros, cuando somos nosotros quienes estamos esperando su respuesta. Este reconocimiento puede ser difícil, porque desafía la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero también es liberador, porque una vez que ves el juego, puedes elegir cómo participar en él. Puedes decidir no reaccionar de inmediato. Puedes elegir no llenar cada silencio con ansiedad. Puedes permitir que las cosas fluyan sin intentar forzarlas. Y en ese espacio, algo cambia. No necesariamente en el otro, pero sí en ti. El poder, en su forma más madura, no es sobre influir en los demás, sino sobre no ser arrastrado por cada cambio externo. Es la capacidad de mantenerte centrado incluso cuando la dinámica se mueve. Es la habilidad de no perderte en la necesidad de respuesta, de validación o de control. Porque al final, el mayor poder no está en ganar el juego, sino en entenderlo lo suficiente como para no depender de él. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no necesitas interpretar cada gesto como una señal definitiva, cuando puedes interactuar sin que cada resultado defina tu valor, el juego sigue existiendo. Pero ya no te domina. Sigue habiendo dinámicas, sigue habiendo cambios, sigue habiendo momentos de cercanía y distancia, pero tú ya no estás reaccionando desde la carencia, sino desde la claridad. Y esa diferencia, aunque invisible para muchos, lo cambia todo. Porque en un mundo donde la mayoría actúa sin ver, quien observa con profundidad ya tiene una ventaja silenciosa. No una ventaja para controlar, sino para comprender. Y en esa comprensión, hay una forma de poder que no necesita imponerse. Porque simplemente es, la verdad incómoda que rara vez admitimos sobre nosotros mismos y nuestras relaciones no es que todos busquemos lo mismo, sino que todos buscamos algo, aunque a menudo no sabemos exactamente qué es. En lo profundo, incluso en los vínculos más sinceros y aparentemente desinteresados, hay un deseo persistente que guía nuestras acciones. Puede ser amor, reconocimiento, estabilidad, seguridad, control o simplemente la sensación de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Lo que muchos no reconocen es que estas fuerzas no son externas, no se originan en la otra persona. Se originan dentro de nosotros, en nuestras necesidades, en nuestras inseguridades, en nuestras heridas pasadas y en nuestras aspiraciones futuras. Cada interacción humana, cada conversación, cada gesto y cada silencio,
está impregnado de esta búsqueda. No es necesariamente consciente. De hecho, la mayor parte del tiempo, es completamente inconsciente. Hacemos cosas que creemos espontáneas o naturales, y luego construimos historias que nos permiten justificarlas. Lo hice porque es correcto o fue solo un impulso. Son explicaciones cómodas que nos permiten mantener la ilusión de coherencia y control. Pero la verdad es que nuestras acciones a menudo son respuestas a impulsos internos que rara vez examinamos. Estas fuerzas invisibles modelan la manera en que amamos, nos vinculamos y nos defendemos, y aunque no siempre son evidentes para nosotros, se perciben de manera sutil por los demás. En las relaciones, esta búsqueda se convierte en un delicado equilibrio. No siempre se trata de quién tiene la razón o quién gana la discusión, sino de cómo cada persona intenta satisfacer sus necesidades mientras mantiene una apariencia de equilibrio. A veces cedemos porque queremos evitar conflicto, otras veces insistimos porque necesitamos afirmación. Lo que parece amor puede ser necesidad, lo que parece libertad puede ser miedo, lo que parece indiferencia puede ser protección. Y sin embargo, estas dinámicas funcionan incluso cuando no somos plenamente conscientes de ellas. Uno de los elementos más complejos de esta verdad es que no siempre es fácil diferenciar entre lo que realmente sentimos y lo que proyectamos. A menudo, lo que amamos no es tanto a la persona, sino la sensación que nos proporciona. Nos sentimos atraídos no solo por las cualidades de alguien, sino por cómo esas cualidades resuenan con nuestras propias necesidades. La compañía, la aprobación, la seguridad, la excitación, la admiración, todos estos factores crean un conjunto de expectativas que influye en nuestro comportamiento. Y la otra persona, al igual que nosotros, tiene sus propias expectativas y necesidades, lo que convierte cada interacción en un juego de sincronización emocional, consciente e inconsciente a la vez. Cuando estas expectativas no se cumplen, surgen tensiones, y no es raro que proyectemos nuestras frustraciones hacia el otro. Decimos que nos decepcionó, que nos falló, que no nos entiende, y muchas veces, de alguna manera, es cierto. Pero al mismo tiempo, también es cierto que esa decepción refleja nuestro propio desequilibrio interno. Cada conflicto es un espejo de nuestras propias necesidades no satisfechas. La frustración no solo está en la otra persona, sino en nuestra incapacidad de comprender completamente nuestras propias expectativas y cómo influyen en nuestras relaciones. Este fenómeno se intensifica cuando nos encontramos con patrones repetitivos. Algunos de nosotros somos atraídos por situaciones familiares, incluso si son dolorosas, simplemente porque reflejan la dinámica emocional que experimentamos en la infancia o en relaciones pasadas. Este patrón no se reconoce a menudo de manera consciente, pero dirige nuestro comportamiento. Buscamos lo que conocemos, incluso si nos causa sufrimiento. La búsqueda de algo externo se convierte en una búsqueda de reconciliación interna. Queremos que la relación nos llene, pero la verdadera fuente de satisfacción siempre ha estado dentro de nosotros, aunque la hayamos ignorado durante mucho tiempo. Aceptar esta verdad es incómodo porque nos obliga a mirar con honestidad no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones. Nos obliga a admitir que, aunque queremos amar desinteresadamente, a veces amamos por lo que recibimos, no solo por lo que damos. Nos obliga a reconocer que no siempre somos tan racionales ni tan libres como nos gustaría pensar. Pero es precisamente esta honestidad la que abre la puerta a la verdadera comprensión, no solo de los demás, sino de nosotros mismos. El reconocimiento de nuestra propia búsqueda interna nos da un poder inesperado, el poder de elegir conscientemente cómo participar en nuestras relaciones. Antes de que este entendimiento exista, nuestras reacciones son automáticas, dictadas por patrones aprendidos y emociones no examinadas. Una palabra, un gesto, un silencio, puede desencadenar respuestas profundas, y sin la conciencia de lo que ocurre dentro de nosotros, nos sentimos a merced del mundo. Pero cuando comenzamos a comprender nuestras propias motivaciones, incluso estas respuestas automáticas se vuelven oportunidades para ejercer control consciente sobre nuestras vidas. La comprensión de esta verdad también nos permite ver a los demás con más claridad y compasión. Cuando reconocemos que cada persona está actuando desde su propia búsqueda de satisfacción y seguridad, es más fácil entender sus acciones,
incluso las que parecen dañinas o confusas. No estamos justificando comportamientos perjudiciales, sino reconociendo que detrás de cada gesto hay una intención, una necesidad, una búsqueda que no siempre se alinea con la nuestra. Esta comprensión transforma las relaciones, nos permite interactuar desde la claridad en lugar de la reacción, desde la observación en lugar de la defensa. Además, esta perspectiva nos enseña la importancia de la autonomía emocional. En lugar de depender completamente de otros para la validación, el afecto o la seguridad, aprendemos a identificar y satisfacer nuestras propias necesidades. Esto no significa alejarnos de los demás o volverse insensible, sino reconocer que el equilibrio emocional interno es la base sobre la cual se construyen relaciones saludables. Cuando no dependemos de que otros llenen vacíos internos, podemos interactuar de manera más genuina, más fuerte y más consciente. Por supuesto, la verdad incómoda también implica aceptar que no siempre podemos controlar los resultados de nuestras interacciones. Podemos entender nuestras motivaciones y las de los demás, podemos actuar con claridad y honestidad, pero el comportamiento de la otra persona no siempre será lo que esperamos. Y ahí radica uno de los mayores desafíos: reconciliar nuestra comprensión interna con la imprevisibilidad del mundo exterior. Esta aceptación es esencial. Nos libera de la frustración constante y nos permite vivir con más serenidad, incluso cuando las relaciones no se desarrollan como deseamos. Al profundizar en esta verdad, nos enfrentamos a otra revelación: todos tenemos la capacidad de aprender y crecer a partir de cada interacción, incluso las más dolorosas. Cada relación, cada conflicto, cada experiencia emocional, es un espejo que refleja no solo quiénes son los demás, sino quiénes somos nosotros. Nos muestra nuestras fortalezas y debilidades, nuestros patrones repetitivos, nuestras necesidades inconscientes y nuestras capacidades de empatía y resiliencia. Cuanto más honestos seamos con nosotros mismos, más rica y profunda se vuelve nuestra comprensión del mundo y de los demás. Esta verdad también invita a un enfoque más consciente del amor y la conexión. En lugar de buscar la validación externa, aprendemos a construir relaciones basadas en respeto mutuo, reconocimiento de la individualidad y aceptación de la imperfección humana. No buscamos controlar al otro, ni ser controlados, sino coexistir en un espacio donde cada persona puede satisfacer sus propias necesidades mientras contribuye al bienestar del otro. Este tipo de relación no es fácil, ni automática, ni garantizada, pero es la única que permite un crecimiento verdadero y sostenido. A medida que internalizamos esta verdad incómoda, también descubrimos el poder de la introspección y la autoobservación. Cada emoción intensa, cada reacción impulsiva, cada conflicto se convierte en una oportunidad para explorar nuestras propias motivaciones. Preguntarnos, ¿por qué reaccioné así? O, ¿qué estoy buscando realmente? Nos lleva más allá de la superficie de nuestras acciones hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Y cuando comenzamos a actuar desde esta comprensión, nuestras relaciones cambian, se vuelven más conscientes, más equilibradas y más auténticas. Al final, esta verdad incómoda no es una condena. No nos dice que debamos desconfiar de los demás o que debamos alejarnos de la conexión. Nos dice que debemos mirarnos honestamente, que debemos reconocer nuestras propias motivaciones, que debemos aceptar nuestras vulnerabilidades y que debemos aprender a interactuar con el mundo desde la claridad y no desde la reacción. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no radica en controlar a otros, sino en comprenderse a sí mismo y, a partir de esa comprensión, elegir cómo participar en cada relación, en cada interacción, en cada momento de nuestras vidas. En última instancia, todos buscamos algo, pero la verdadera maestría no está en lo que buscamos fuera, sino en cómo navegamos la búsqueda dentro de nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás desde ese lugar de conciencia. La verdad incómoda revela que no somos víctimas de nuestras emociones ni de las dinámicas externas, somos participantes activos, con la capacidad de observar, aprender y elegir. Y al aceptar esta verdad, incluso las relaciones más complicadas, los conflictos más intensos y las emociones más desafiantes se convierten en oportunidades para crecer, para comprender y para actuar con libertad, autenticidad y poder verdadero.